persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo en la vida de un ser humano nace en un pensamiento, porque ese pensamiento unido a un sentimiento produce un deseo, y ese deseo se convierte en una acción. Y las acciones ya son decisiones que tomamos, y una decisión que nació en un pensamiento determina una vida de bendición o de maldición. Por eso el Señor hace énfasis en someter nuestros pensamientos al poder del Espíritu Santo. El capítulo 4 de Proverbios, versículo 23, dice: de toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella brota, fluye, emana la vida. Muy bien, les recuerdo que usted y yo somos hijos de Dios, comprados con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, y en esta noche nos reunimos presencial y virtualmente en el nombre de Jesucristo, Hijo único de Dios. Y escrito está en su palabra que donde 2 y 3 se reúnan en su nombre, allí tu presencia se manifiesta, porque ahí estás tú, Señor. Tu Espíritu Santo está manifestando tu presencia en nuestras vidas constantemente. Aun cuando somos inconscientes de su presencia, Él está obrando su perfecta voluntad. Pero en este momento somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos reunimos, el poder de la resurrección obra en nosotros por la fe que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a iniciar orando. Quiero invitarle a que oremos en el libro de Sabiduría, versión Dios habla hoy, el capítulo 9. Es importante, es fundamental ser conscientes de la sabiduría que Dios derramó en nosotros. Así que vamos a orar la palabra de Dios. Dice así, Sabiduría, capítulo 9. Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas, que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda tu creación, para que gobierne el mundo con santidad y rectitud y administre justicia con recto corazón. Dame la sabiduría que reina junto a ti y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, de breve existencia, incapaz de entender la justicia y las leyes. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que de ti viene. Tú me has escogido como rey de tu pueblo y por juez de tus hijos y tus hijas. Me ordenaste construir un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad en donde vives, semejante a la tienda sagrada que desde el comienzo preparaste. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. Envíala desde tu santo cielo. Mándala desde tu trono glorioso.
para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada. Ella, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con su gloria. Mis obras serán entonces de tu agrado. Gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Porque ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Estando hecho de barro, oprime la mente en la que bullen tantos pensamientos. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie puede conocer tus planes, sino aquel a quien da sabiduría y sobre quien desde el cielo envías tu Santo Espíritu. Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. Fueron salvados gracias a ella. Amén. Aleluya. Qué poderosa palabra cuando entra en nuestra mente. Cuando dejamos que esa palabra haga la obra que ya Cristo hizo hace 2000 años. Cuando tú y yo grabamos palabra, cuando tú y yo memorizamos palabra y oramos esa palabra, pues terminamos viviendo lo que la palabra dice, porque la palabra es como una semilla, es una semilla, y el terreno donde se siembra es nuestra mente. Esa mente ha sido un lote baldío donde toda la humanidad ha echado basura, desechos, y esa inmundicia es la que ha contaminado nuestro ser interior. Valor agregado, todo aquello que nosotros a diario consumimos al pensar, porque pensar es comer, pensar es alimentar nuestro hombre interior, y si nosotros no alimentamos saludablemente nuestro hombre interior con los alimentos con los que pensamos, un pensamiento es un alimento que te da fuerza, vida o que te contamina. Y si te contamina, por eso dice el dicho, cuerpo sano en mente sana. Es importante y es a lo que hace referencia el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 8. Vamos a iniciar leyéndola en el nombre de Cristo Jesús, en la versión NTV. Dice así, el día domingo llegamos hasta el versículo 5, hoy vamos a avanzar, pero voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y la sabiduría y la vida y el poder y la luz que da esta palabra se establece en nuestras vidas. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros.
Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Aquí empezamos a estudiar el tema de Romanos 8 en el día de hoy. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Este versículo 5 es clave por donde lo miremos. Colócalo en Reina Valera, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Definitivamente todo nació en un pensamiento. Tú y yo un día fuimos pensamiento en la presencia, en la naturaleza de Dios, y por eso somos realidad. Si somos descaradamente sinceros, lo que hoy somos, lo que hoy vivimos, nacieron en pensamientos del ayer. Pensamientos buenos o malos que tomaron vida y se volvieron realidad. Por eso, hagamos un ejercicio pequeño. No te sientas condenado, condenada, juzgado ni atacado, pero sí confrontado por el amor de Dios a través de la palabra. ¿En qué has pensado durante este día? ¿Puedes ser consciente de lo que has pensado durante este día? ¿A qué le dedicó tu mente más pensamientos? ¿Y te atreverías de pronto a dar un pasito más, siendo sinceramente, descaradamente sincero, sincera, y evaluar esos pensamientos? ¿Fueron más pensamientos positivos, edificantes, que alimentan tu ser? ¿O fueron más pensamientos negativos, destructivos, que contaminan tu ser? Pues bien, si aún estamos con vida es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y aquí dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa que siempre va a vivir en nosotros, que siempre va a influenciar la mente a esa clase de pensamientos, pues en eso se piensa. ¿Quieres saber de una manera consciente, en paz, sin que te culpes ni te condenes, ni pienses que es la destrucción de tu vida, cuál es la naturaleza que gobierna tu ser? Ok, mira con sinceridad, con descarada sinceridad, ¿cuál es el pensamiento que predomina en tu mente? ¿Un pensamiento de paz, de pureza, de amabilidad? ¿O un pensamiento de conflicto, de maldad, de pecado, de muerte, de destrucción? Ok, entonces puedes concluir definiendo, determinando que en este momento la realidad de tu vida, que no es el final ni es el fin, está siendo manipulada, influenciada, dominada y fuerte, esclavizada por la naturaleza pecaminosa, la iniquidad en la que nacimos y hemos vivido todos hasta que nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a avanzar y a darnos cuenta cómo el que piensa en esas cosas pecaminosas es porque el poder del pecado gobierna su ser. ¿De qué manera? Puede ser una persona estrato 0 o estrato 5, con cultura, sin cultura, con finanzas, sin finanzas, con reconocimiento, sin reconocimiento. La iniquidad no tiene estrato social y no tiene diferencia entre una posición cultural o financiera. La iniquidad no respeta a nada, solo viene a destruir.
Y dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, que mora en todos aquellos que creemos que Jesucristo es el Hijo único de Dios y que es el Señor y Salvador de nosotros, en aquellos que creemos que Jesucristo es Hijo único de Dios, Señor y Salvador nuestro, en ellos, en nosotros, mora el Espíritu Santo de Dios, por lo cual se demuestra porque pensamos en las cosas que agradan al Espíritu. Allá en Filipenses lo habla, cosas afables, amables, positivas, edificantes, cosas honorables, cosas que suman a nuestra vida. Aún el Espíritu nos lleva a pensar de una manera amorosa, amable, ¿verdad? Llena de paz ante nuestros enemigos, ante los que nos hirieron, ante los que nos hicieron mal, porque es el Espíritu quien gobierna, el Espíritu Santo quien gobierna el poder de la mente y los pensamientos que de allí emanan. Versículo 6, por lo tanto, cuidado con esto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente y lleva a la muerte. Hay personas que viven en una atmósfera de muerte porque no son conscientes de que hay una naturaleza pecaminosa, una naturaleza demoníaca, una naturaleza de tiniebla que de una manera consciente o inconsciente gobierna su mente, gobierna sus pensamientos. Pablo no lo decía con qué claridad en el capítulo 7 de Romanos, decía, no entiendo qué pasa con mi vida. Lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que yo hago. Traigámoslo a nuestra realidad. No entiendo qué pasa con mi vida. Lo que yo quiero hablarle a la persona que amo, no se lo digo, sino termino diciéndole lo que yo no quiero decirle. Y lo que no quiero decirle es lo que más le digo. Perdón. Pues bien, esa es la lucha, la guerra espiritual que todos los seres humanos tenemos. En unos se nos manifiesta de una manera más fuerte, más incidente, ¿verdad? Más confrontativa, y en otros medio o bajo. Pero para todos hay momentos donde la mente nos explota, porque ahí está el campo de batalla de la luz y las tinieblas. Entonces es bueno, mira que es fácil saber para dónde vamos. Seamos conscientes de lo que pensamos. Ahí es donde viene la misericordia de Dios. Porque yo recuerdo en mi vida pasada, que mi vida fue mucho tiempo debido a mi vida de pecado, donde yo no pensaba sino cosas de muerte, de pecado, de tiniebla, de inmundicia. ¿Ok? Y definitivamente viví las consecuencias de ello, pero si estoy con vida es porque Dios, el Dios de amor, y si tú estás con vida es porque ese Dios de amor siempre ha estado con nosotros. Él no permitió que esos pensamientos fuesen hechos realidad. ¿Cuántas veces hemos pensado en la muerte propia o en la muerte de los demás? Y es Dios quien no permite que eso se haga vida, porque todo pensamiento se convierte en realidad. Hay una frase por ahí que dice, ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que pides, se te puede conceder. Entonces es el Espíritu Santo de Dios quien nos lleva a controlar, y dice que quien permite que esa naturaleza pecaminosa le controle su mente, lo lleva a la muerte. Importante como dice que quien permite, o sea que nos podemos oponer a que esa naturaleza pecaminosa nos controle. Sigamos avanzando, versículo 7, pero permitir que el Espíritu les controle la mente
No, el 6, perdón, el 6, Carlos, en el mismo, la segunda parte del 6. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir una vida en paz? Deja que el Espíritu Santo controle tus pensamientos. Ahí está todo. Deja que el Espíritu Santo controle tus pensamientos. El consumo de spa, sustancias psicoactivas, nace, lo hablo por mi testimonio personal, nace de la realidad cuando queremos evadir las responsabilidades y situaciones que vivimos que nos causan dolor. Muchas veces nos causan ciertos grados de responsabilidad donde nos vemos abatidos. Y a través del consumo de estas sustancias, que puede ser tabaco, alcohol, cafeína en altos niveles o sustancias psicoactivas más fuertes, evadimos esa realidad, nos escondemos de esa realidad, pero eso no soluciona nada, sino que así como lo dice su nombre, sustancias que activan la psiquis, nos llevan a sacarnos de la realidad y a poder enfrentar lo que necesitamos enfrentar y vencer con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que el que permite que el Espíritu le controle la mente, vive en paz, vive una vida verdadera. Y les recuerdo que quien está escribiendo esto estaba en un calabozo, grilletes en manos y en pies, y en un calabozo de 2 por 2 metros, concreto puro, y él experimentó en esa realidad vida y paz. Versículo 7 dice allí: pues la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza es enemiga de Dios siempre. Ahí no habla de nosotros los hombres, no, la naturaleza pecaminosa que desde Adán y Eva mora en nosotros, esa naturaleza es enemiga de Dios, ¿verdad? Y mira lo que dice allí: nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, si yo me dejo dominar de la naturaleza pecaminosa, ella es enemiga de Dios. Ella nunca va a obedecer la palabra de Dios. Y si yo me hago una con esa naturaleza, ¿cómo me hago uno con la naturaleza pecaminosa? Cuando pienso como a ella le gusta pensar. Esta parte es clave. Cuando yo pienso en lo negativo, en la maldad, en el pasado de una manera destructiva, cuando pienso como dice la palabra, en lo que tiene que ver con tinieblas, pues esa naturaleza no es aceptada por Dios. Y quien está en esa naturaleza, por estar en esa naturaleza, es apartado de Dios. Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ok, hay una persona que quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere amar a su familia, quiere hacer las cosas correctamente, pero no se da cuenta que su problema no es lo externo, el problema es ¿qué naturaleza me está gobernando internamente? Porque aquí lo dice con claridad: aquel que consciente o inconscientemente, por la manera como piensa, siente y desea, está sujeto a la naturaleza pecaminosa de tinieblas, nunca podrá agradar a Dios. Nunca podrá hacer lo que es digno de Él. Y cuando vivimos una vida que no agrada a Dios, vivimos en una atmósfera de muerte. Vivimos esclavos de las situaciones, de las realidades, de las personas. Usted se imagina una reunión de 5, 7, 20, 2, 50 personas, todas en naturaleza pecaminosa. ¿Quién reina ahí? ¿Quién gobierna ahí? Usted se imagina una familia
gobernada totalmente por esa naturaleza pecaminosa. Pueden ser familias que van a culto, a misa. Pueden ser familias específicas, reconocidas socialmente, pero en ellos siempre habrá discordia, conflicto, violencia, sin esperanza de salvación. Siempre juzgándose, condenándose, atacándose y discutiendo y peleando entre ellos. Alguien diría, ay, es que en las familias cristianas, creyentes, nacidas de nuevo, llenas del Espíritu, ¿no sucede eso? Sí, se puede presentar, pero se resuelve, se soluciona y se termina de una manera muy diferente, porque hay una esperanza de vida, porque el Espíritu gobierna y nos hace reconocer, recapacitar, reflexionar que la manera como estamos pensando, sintiendo, deseando, hablando y actuando no solo es desagradable a Dios, sino que nos destruye a nosotros y destruye nuestro entorno, destruye nuestra familia. Versículo 9. Pero ustedes, ya le habla Pablo a la iglesia concreta, al nacido de nuevo, al que está luchando, el que está en esa pelea interna con su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Oh, qué pregunta tan tremenda, dice. Si en verdad el Espíritu de Dios está en usted, a usted no lo gobierna esa la naturaleza pecaminosa. Le puede meter golecitos de vez en cuando, pero no es un control total. Y mire aquí lo que habla el apóstol Pablo, dice, está entre paréntesis, sí, aquí está, dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de la palabra en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Aquí es donde aplica cuando el Señor dijo allí en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me nombra, no todo el que habla de mí, no, es el que permite que el Espíritu de mi palabra entre en él, lo gobierne y él se rinda y se someta a vivir una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Lo dice más adelante, versículo 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, yo aquí quiero hacer un alto. El cuerpo morirá por causa del pecado. Quiero que entendamos algo. El hombre no fue diseñado por Dios para morir. Por eso cuando leemos la Biblia en los primeros capítulos, habla de nuestros patriarcas, primeros hombres de Dios que vivían 900 años, 700 años, 600 años, 500 años, 300 años, 200 años, 150 años, 130 años, hasta que ya encontramos un salmo que dice, el hombre vivirá a lo sumo 70, los más fuertes 80 años. Por causa del pecado. Wow, uy, quietos, quietos. Si el pecado nace en un pensamiento, la salud que hay en tu cuerpo en este momento está determinando cómo fue toda tu vida, cómo fue como tú pensaste toda tu vida. Voy a poner el ejemplo más radical, pero no confunda el mensaje, que estoy hablando de vegetarianos, veganismo o personas que comen carne o no. No, es un ejemplo. Porque una persona es muy dada a comer mucha carne, que en exceso hace daño. Todo en exceso hace daño, porque nace en un pensamiento. El pensamiento se une a las sensaciones, a los sentidos. Qué delicia la carne, qué delicia el dulce, qué delicia las harinas. Ok, años y años pensando de esa manera. ¿A dónde lo lleva? A comer de esa manera. ¿Cómo creemos que termina una persona que por pensar de esa manera termina comiendo de esa manera? Hay un punto en su vida en que el cuerpo
le pasa factura de cobro. Todo nace en un pensamiento. La salud que tú tienes en este momento muestra cómo es que tú has estado pensando, gobernado por una naturaleza pecaminosa o gobernado por el Espíritu de Dios que da vida. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Y dice que aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Quietos aquí, esto aplica para aquellos que por haber vivido una vida de pecado, nuestro cuerpo muestra esa realidad. Nuestro cuerpo muestra esa realidad. Pero dice que aunque mi cuerpo, debido a que consciente o inconscientemente ha vivido en la naturaleza pecaminosa, va a morir, el Espíritu dentro de mí le da vida a ese cuerpo. Ese es el espíritu de la resurrección. ¿A dónde voy y a qué hago referencia? Una persona que se arrepiente de corazón delante de Dios, no importa la edad que tenga, no importa qué tanto pecado haya practicado, pero debido a la manera como está destruido su cuerpo, su salud, sus órganos, sus músculos, sus huesos, su sistema nervioso, su sistema circulatorio, su sistema reproductor, su sistema respiratorio. Oye, esa persona es consciente y le dice, mira, Señor, perdóname. Y viene y conoce la verdad y clama a Dios misericordia y se llena de palabra. Este versículo y el que sigue, colócame el 11, mira lo que dice el 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de la muerte, porque Él murió como si fuera pecador, tu cuerpo puede estar ahorita muerto por un cáncer, tu cuerpo puede estar muerto por una mala alimentación, tu cuerpo puede estar muerto por tu sistema sanguíneo, por una diabetes, tu cuerpo puede estar muerto en tus músculos, en tus huesos, en tu sistema nervioso. Y dice que ese espíritu que levantó de la muerte a Jesús, Él, ¿dónde está aquí? Él dará vida a ese cuerpo que está muerto mediante el mismo espíritu quien vive en ustedes. Miren el milagro de la sanidad del cuerpo. Ahí está. Quiero hablarle a usted que está experimentando enfermedad en su cuerpo. La misericordia, el poder de Dios, Él no alcanza a pensarlo, y si la voluntad de Dios es sanarte, no alcanza a pensarlo y ya está sano. Puede dar un órgano nuevo, así, ya. Un corazón nuevo, un pulmón nuevo, un riñón nuevo, un sistema reproductor nuevo, sanar el sistema nervioso nuevo, neurona nueva. Yo soy un milagro de Dios. Yo quemé todas mis neuronas de consumir sustancias psicoactivas. Y científicamente está comprobado que el único órgano del cuerpo que no se reproduce como los demás son las neuronas. Y cada vez que se consume spa, se queman neuronas, se mueren neuronas. Yo terminé hace 20 y pico de años con esquizofrenia en segundo grado, en alto nivel. Y aquí estoy. Milagro de Dios. Milagro de Dios. El Señor me tiene hace 20 años meditando palabra y cada vez es progresiva la revelación. Lo que te quiero decir a ti es que si en verdad tú crees que Cristo Jesús pagó el precio de tu pecado, porque esa muerte de tu cuerpo es el castigo de tu pecado. Esa enfermedad que hay en ti es el castigo que recibimos por haber pecado. Y ahora sí te presento al Salvador. El Señor Jesucristo te dice en esta noche, no tienes que pagar el castigo por el pecado.
conoce al Padre verdadero, al que envió a su Hijo a morir por ti. Y Jesús te dice, cree en mí, porque yo en la cruz pagué el precio de ese castigo que tu cuerpo está pagando. Déjame sanarte solo con que creas y confíes que yo morí en la cruz por ti. Es ya que recibes ese milagro si tu fe tiene esa fuerza, esa pasión y esa humildad para decirle, estoy pagando el castigo de mi pecado, yo me entrego a ti, yo me rindo a ti y yo te doy gracias por sanarme, y me lleno de palabra y empiezo a memorizar palabra, porque Él lo puede hacer instantáneamente o procesalmente para formar nuestro carácter. Conmigo lo hizo procesalmente para irme formando, porque soy servidor de Él. Y entonces eso que era para muerte y para destrucción se convirtió para bendición, porque las consecuencias de ese pecado que debían destruirme ahora me están enseñando una sabiduría sobrenatural, los códigos secretos del reino, que son los que dan vida a aquel que cree en Cristo Jesús. Y entonces es el Espíritu. Y el Espíritu, ¿cómo se activa? El Espíritu, ¿cómo se aviva? El Espíritu, ¿dónde empieza a manifestar el poder de la resurrección? Con lo que tú y yo pensamos. De la manera como tú y yo pensamos. Tú puedes pensar para que se active la naturaleza de pecado que te mata, o puedes pensar para que se active la naturaleza del Espíritu que te da vida. Escoge, ese es el libre albedrío, ¿verdad? Versículo 12. Colócamelo en TLA, por favor, porque en TLA me llenó. Mira lo que dice en TLA. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Los deseos del cuerpo. Pero me llama la atención TLA porque dice, no estamos obligados. Yo que vengo del pecado igual que usted, pero no todo el mundo lo reconoce hasta que el Espíritu llega. Yo recuerdo hace más de 30 años una noche de consumo, un domingo, con un aguacero como el que llevamos en estos momentos, un día completo lloviendo. Vamos para 24 horas en Facatativá, que no para de llover. Y era un domingo en Bogotá, ¿verdad? Un aguacero tremendo. Y yo había llegado a mi casa como de 3 días de consumo. Tenía los labios destruidos, mi cuerpo vuelto nada. Aparte de eso me había dado una virosis. Yo estaba botado en la cama en pijama, vuelto nada. Y la fuerza del pecado me obligó un domingo como a las 11 de la noche a salir del apartamento donde yo vivía. Yo recuerdo, fue literal esa voz que me dijo, sales a consumir. Y yo no quiero, yo no puedo, ya consumí. No, no es que quieras, te obligo a que lo hagas. Entonces yo, hablando con esa fuerza interior mía, yo le decía, pero no tengo dinero. Y recuerdo que esa noche me dijo, empeña el Betamax. A la media hora iba por el puente de la calle 63 con carrera 30, diagonal al estadio, con una bolsita de Cafán y el Betamax ahí para el lugar donde expendían drogas. En pijama. Porque el pecado nos obliga. Es un poder que solo Cristo venció en la cruz. Por eso tú llevas tanto tiempo pensando con ese sentimiento, con ese deseo, persuadido siempre a hacer cosas que nos destruyen. Pablo lo dijo. Y no solo que nos destruyen. Hay alguien que se puede atrever de ser sincero, que muchas veces nacen pensamientos con cosas pequeñas, medianas y grandes, de hacerle daño a quienes amamos. Con una palabra, con una actitud, con un comportamiento, con un comentario.
y a veces hasta agresión física o psicológica. Y somos conscientes y hay esa satisfacción demoníaca que experimenta uno diciendo, le estoy haciendo daño. Para que tiempito después estemos llorando y pidiendo perdón y con remordimiento, porque no es arrepentimiento, hasta que el Espíritu Santo toma un gobierno total y pleno sobre nuestras vidas. Versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, ese pensamiento ya se convirtió en un deseo. Un pensamiento se une a un sentimiento y produce un deseo que se convierte en una acción. Cuando ya se hace algo es porque se pensó, se sintió y se deseó, consciente o inconscientemente. Dice, morirán para siempre. Si usted insiste en pensar así, sabiendo que tienes la oportunidad, tienes el regalo, tienes el privilegio de venir a Cristo y decirle, toma gobierno de mi vida, ¿verdad? Dice, si insistimos en seguir pensando, sintiendo, deseando, hablando y actuando así, moriremos para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponemos fin a esos malos pensamientos, sentimientos, deseos y acciones, tendrán vida eterna. ¿Cómo es que por medio del Espíritu lo hacemos? Con un versículo de la Biblia en la mente. Uno solo bastará. Uno solo. Este es el gran regalo. Este es el gran secreto que estuvo ahí siempre, pero que hoy Dios nos lo concede por su misericordia. Ahora, cuidado que uno dice, bueno, listo, entonces voy a empezar a meditar. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya, listo. No, es constantemente hasta el fin. Porque ese versículo o ese capítulo que memorizas es una semilla que se siembra. Y por eso Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, puso siempre como ejemplo el campo. Y un campesino sabe que cuando se siembra la semilla no crece al otro día, no se convierte en árbol al otro día y no da fruto al otro día, sino que esa semilla, cuando la siembro en mi mente, debo cuidarla, guardarla, regarla, abonarla y esperar. Porque la naturaleza pecaminosa tiene una característica específica. ¿Cuál es? Que le hace creer al ser humano, le hace pensar, sentir y desear que todo tiene que ser ya. Esto tiene que solucionarse ya. Yo me acuesto enfermo y me tengo que levantar sano, o si no, Dios no existe. Yo tengo mi hogar, mi matrimonio destruido y me acuesto destruido peleando, pero al levantarme tiene que estar todo bien. No, así no son las cosas con Dios. Dios puede darnos un órgano del cuerpo nuevo en una millonésima de segundo, pero cambiar la naturaleza, esta mente tiene que ser renovada, reentrenada, reeducada a través de la palabra de Dios, y es igual que un colegio o como la siembra de una semilla, paso a paso. Kinder, primaria, bachillerato, graduación, universidad, especialización, maestría, doctorado, santidad. Para eso se nos dieron los 70 y 80 años. Qué tremendo que cuántos años llevamos de vida y ni siquiera alguien se ha matriculado en el reino. Matricularse es venir a la palabra. ¿Cuándo me matriculo, pastor? Cuando te aprendes de memoria el primer capítulo. Y quiero decirte que el hecho de que para mí hayan sido 20 años, eso no es igual para todos. Porque no depende del que quiere ni del que corre. Voy a decirlo escuetamente, si alguien verdaderamente viene
con un corazón contrito y humillado, y clama y suplica y ruega y se humilla y reconoce que está donde está no por lo que hicieron otros, sea bueno o malo, ellos en ellos o ellos contra nosotros, sino que estoy donde estoy, fruto y consecuencia de mi responsabilidad consciente o inconsciente, de lo que yo decidí pensar consciente o inconscientemente, de lo que yo decidí hacer consciente o inconscientemente. Por eso estoy viviendo esa vida, pero vengo y me humillo y suplico y clamo y ruego. Oh, el Señor es fiel, justo y verdadero, misericordioso. Él toca ese corazón en ese instante y te lleva a un proceso, y como Él sí conoce la vida de cada uno porque Él fue quien nos la dio, pues no quiero crear falsas expectativas, pero los tiempos son de Dios, y si a Él le place darte a ti en un mes, en un año, lo que a mí me ha dado en 20, a Él es la gloria. Los tiempos son de Dios y sus tiempos son perfectos. Versículo 14, aquí está. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y qué es lo primero que el Espíritu Santo quiere que obedezcamos? Llena tu mente con mi palabra. Las religiones nos dijeron, deje de fumar. Ahí nunca dice conductas. Deje de tomar, deje de... No, tú nunca podrás dejar una acción hasta que primero no cambie tu pensamiento. Colócame por un momento, Carlos, en Dios habla hoy, Romanos 12:2. Mírenlo, adelantémonos un poquito al estudio del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12:2, en Dios habla hoy. Mira lo que dice. Entonces, trae esa acción en la que luchas, ese hábito, esa conducta, ese vicio, ese pecado. Mira lo que dice. Deuterocanónico, es esa, ¿verdad? Sí, DDHH2. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, grato y perfecto. Cuando uno cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. La religión te dice, cambien su manera de vivir sin haber cambiado la manera de pensar. Mira, una persona puede dejar de consumir sustancias psicoactivas sin cambiar la manera de pensar. Cambió esa esclavitud del consumo de hábitos de sustancias psicoactivas por otra conducta. No, el Espíritu nos hace libres de todas las conductas, procesalmente o inmediatamente. Eso depende de tu relación con Dios. Volvamos a 8:14, donde en el 8:14 dice allí con claridad la palabra, míralo. Yo lo quiero leer desde aquí, 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y lo primero que está diciendo el Señor es, memoriza palabra, memoriza palabra, memoriza palabra. Ok, cuidado. Siempre recordemos al campesino. Hay un campesino que tiene hambre. Pecar es tener hambre. Pecamos por el hambre de la felicidad, del amor, de la riqueza, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, no, ya no peques más. Toma la semilla. Ahí está la tierra, siémbrala, siémbrala. Pero espera, no va a ser al otro día. Entonces tú memorizas ese capítulo y empieza a orarlo todos los días, todos los días. Y en la medida en que seas juicioso, constante y disciplinado, pues ese arbolito crecerá. Y ya no comerás cardos y espinos y ajíes. Ahora comerás amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo primero que experimentamos cuando grabamos palabra de Dios y la oramos es que viene paz a nuestro ser interior. Paz, mucha paz. Ahora te voy a decir algo. Hay un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir esa semilla.
Cuando uno determina pensar solo la palabra, ¡wow! Que vienen unos dardos. Y ahí es donde está la lucha. ¿A quién le voy a creer? A las mentiras, porque la palabra dice que el diablo es mentiroso. Hay personas que tienen un árbol de mentira en su mente. Yo viví, eso me llevó a la esquizofrenia. Yo quiero abrir mi corazón un momentico. Yo tuve un espíritu de celotipia, una actitud de celos. Martín Erauz Ávila Calderón. Clínicamente se llama celotipia. Y como yo pasé los límites debido al consumo de spa, abrí puertas psíquicas y espirituales donde entraron fuerzas demoníacas que tomaron gobierno de mi vida, quemaron mis neuronas y me llevaron a la locura, a la destrucción total. ¿Y debido a qué? A que desconociendo la verdad de Cristo, mi orgullo, mi prepotencia, mi deseo de buscar felicidad, amor, riquezas, placer, me llevaron a ese punto. Así que yo te invito a que perseveres. Empieza sembrando la semilla. Si ya la sembraste, riégala, abónala, persevera, porque esa semilla es la palabra de Dios. Esa semilla es la palabra de Dios. Así que yo te invito en esta noche a que perseveres si ya estás con la palabra. Retoma fuertemente. Al principio la naturaleza pecaminosa nos dice, estás loco. ¿Usted qué hace repitiendo un versículo a toda hora? Pero cuando ella te diga algo, contéstale con palabra, no con tus argumentos. Yo siempre le digo, ese versículo, de esa palabra nace la vida. Y ahora esa palabra es mi vida y esa palabra es mi luz. Yo no estoy loco ni estoy perdiendo el tiempo. Yo estoy ganando vida porque esta es la vida de Dios en mi ser. No te canses de repetir un versículo en tu mente. Vendrán dardos fuertes del enemigo. A veces nos hacen creer que nos tumban, pues en la realidad nos vemos caídos. Pero lo que Cristo hizo libre, ya nadie lo puede volver a esclavizar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios ya nos justificó. ¿Quién nos va a condenar? Cristo murió por nosotros. Más aún resucitó y yo y tú resucitamos con Él. Y lo mejor de todo, que mientras tú y yo estamos en esta lucha, Él está a la derecha del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, que estamos unidos a Él, cuando en nuestra mente está su palabra, que es Dios. Versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Carlos dice allí, tranquilo, sigue, dice, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Por el contrario, el espíritu nos convierte ¿en qué? En hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. ¡Wow! Y qué poderoso saber que tenemos un Padre que es la autoridad suprema del universo. Y yo personalmente no le hablo con mis palabras. En ti confío, a ti dirijo mi oración. Cada nuevo día, hazme saber que me amas. Dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. Es mi constante meditación, ¿verdad?
16, el Espíritu de Dios en ese momento cuando yo estoy abatido, caído, destruido, débil, me siento derrotado, el Espíritu de Dios se une a mi espíritu y me asegura: tranquilo, Martín, tú eres hijo de Dios. Tú no le perteneces ya a esa naturaleza. Tú no le perteneces a esa oscuridad y tiniebla. Tú fuiste comprado con la sangre del Cordero. Pero se lo dice a mi espíritu. Mi mente siempre me va a acusar, me va a condenar. Y aún personas que puedan estar en nuestro entorno, ¿a quién le vamos a creer? Y cada vez que medito más, el espíritu se aviva más. Aunque este cuerpo siempre vivirá en la muerte. Por eso se hace viejo, por eso se deteriora, por eso se pudre. Aunque Él prometió que aquellos que vivimos en el espíritu, Él no permitirá que esta pobredumbre de cuerpo hecho de barro nos destruya. Y esperamos con paciencia que sea redimido este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. 17. Y como somos sus hijos, tenemos derecho, pero colócame el 17, termino con este en NTV. Mira por qué la quiero en NTV, ya la vamos a entender. NTV. Mira lo que dice el 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Uy. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Yo soy un pecador redimido por la sangre de Jesús. Lo digo para que sea glorificado el nombre de mi Señor Jesucristo. Estuve sentado en la mesa con Lucifer. Y hoy que experimento el gozo de su salvación, estaba tan ciego que no podía interpretar vivencialmente el sufrimiento que había en todo mi ser cuando vivía en pecado. El cuerpo vive feliz con el placer del pecado. La mente pecaminosa vive placentera diciéndonos mentiras. Quiero más, quiero más. Pero cuando el Espíritu nos ilumina y viene uno a sufrir estando ya en obediencia al Señor, uno dice lo que Pablo dice en el versículo 18. Sé que este sufrimiento del tiempo presente no es nada con lo que sufrí yo cuando era pecador y con la gloria de Dios que me va a ser dada un día eternamente. En Romanos 5 explica el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia de padecer al obedecer la palabra de Dios. Padecer externa y internamente. Y eso nos debe llevar a tener paciencia, ya no a explotar más, a querer solucionar las cosas ya, inmediatamente, no, a tener paciencia. Y si nosotros perseveramos en esa paciencia, sufriendo, nuestro carácter es fortalecido y ese carácter firme en la palabra, pensando, sintiendo, hablando, viviendo, obedeciendo, amplía el espectro de la esperanza. La esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna. Y esa esperanza no avergüenza, porque en nosotros fue derramado el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. A mayor padecimiento, escucha, a mayor sufrimiento, mayor experiencia del amor de Dios. Después de que tú con amor, con paciencia, sufres ya no actuando en pecado, el galardón es una sobredosis de su amor.
y nos volvemos adictos a ese amor. Adictos al amor. Y queremos más de ese amor. Tanto que clínicamente, psicológicamente nos podrían llegar a llamar masoquistas. Porque si para tener más amor de Dios debo conscientemente sufrir en silencio el obedecer la palabra, llega un día en que nos agrada sufrir para que a cambio venga el amor de Dios. Pero aquí hago una salvedad. Ya no somos tú y yo quien vive eso. Es Cristo en nosotros, quien lo vivió siendo el primogénito para que sea el primero entre todos, el que nos lleva de su mano diciéndonos: tranquilos, estás en aflicción, te sientes derrotado, te sientes destruido, te sientes perdido, te sientes lo peor. Piensas por lo que te dice esa mente que no vales nada, que no sirves para nada, que eres lo peor. Pero aquí yo estoy diciéndote, esto hace parte del proceso. Confía. Sigue meditando mi palabra, sigue leyéndola, sigue orando, sigue dando pasos de obediencia. Porque esto será unos años no más de vida, 80 a lo sumo, 90, no sé. Pero eternamente estarás conmigo, disfrutando de ese amor que te doy, después de que en obediencia sufres por agradar al Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos por tener misericordia de nosotros y revelarnos tu verdad, por mostrarnos el camino, la verdad, la vida, por traernos a tu Hijo Jesucristo y hacernos entender y creer que el castigo que nosotros merecíamos fue nuestro Señor Jesucristo quien lo llevó y lo pagó en la cruz, y que ahora, al venir a tu palabra y permanecer en ella, se aviva la fe y podemos creer y confiar que ya no hay condenación, ya no hay castigo alguno de parte tuya para los que vivimos unidos a Jesucristo. Ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, estamos en paz con Dios. Aunque los hombres sigan en guerra con nosotros, estamos en paz con Dios, y eso es lo único que necesitamos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bien, te motivo a que perseveres, a que le pidas al Espíritu Santo un capítulo más. Si tu mente ya te está diciendo, no, es que son muy poquitos, pídele un capítulo más. Memorízalo, óralo, medítalo para que se haga vida. El próximo domingo seguimos con nuestra enseñanza de capítulo 8 de Romanos. Hemos llegado al versículo 17. Les recuerdo que son 39 versículos, ¿no? Son una vida completa, vida plena, camino de vida plena lo tenemos grabado de memoria, pero nunca lo habíamos estudiado a la luz del Espíritu, a la luz de la palabra, para saber el regalo tan grande que el Señor nos ha dado al poder grabar su palabra. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y doy gracias al Dios Todopoderoso por esos momentos difíciles que nos permite vivir. Descargue su alma en el Señor, búsquelo en oración, búsquelo en su lugar secreto, postre sus rodillas, pero ante todo postre su mente, su ser interior ante Él. Y como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu papá, mi papá, el papá de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de toda la creación, te está esperando para derramar su amor en tu vida, en tu matrimonio y en toda tu familia. Ve corriendo esta misma noche y dile: papá, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. A Él toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Próximo domingo, 9 de la mañana, lo espero si puede venir aquí a nuestra sede principal en Facatativá. Feliz término de semana, llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Feliz noche, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación.